Otra vez. Bienvenidos a otro video de Coreano con Kim. Y en este video les voy a enseñar cuándo utilizar partícula de énfasis I o K y cuándo usar partícula especial en o 는. Así que vamos a darle. La partícula en o 는, que ya sabemos que son dos por reglas gramaticales, es una partícula especial que puede reemplazar o sobreponerse a cualquier partícula casual. Las partículas casuales, o las que hemos visto, son I o K, 을, y eso. Pero las partículas 는 son partículas especiales. Entonces, si en un nombre tú puedes decir Emily K, también puedes decir Emily 는. Y por ejemplo, si en un objeto, ejemplo, 커피, en vez de decir 커피를, podemos decir 커피는. Entonces vemos como la partícula 는 o un reemplaza a I o K y reemplaza a 을 o 를, ¿vale? Este tema es un poquito vasto y complicado, la verdad. Entonces sí les recomiendo que busquen información de otra fuente aparte de este video, para que ustedes tengan una mayor comprensión y puedan utilizarlo de la mejor forma esta partícula. Pero les voy a dar unos cuantos ejemplos. Okay. Les voy a dictar 3 oraciones, primeramente, para que ustedes aprendan a distinguir la primera diferencia entre énfasis o partícula especial. ¿Cuál es la que tengo que usar a la hora de hablar? Porque yo sé que mucha gente empieza a hablar y como no sabe cuál usar, se vuelven muy penosos o no la quieren regar a la hora de hablar y dicen, no, pues mejor no hablo. Entonces, básicamente va así. Cuando buscamos a un responsable de una acción o de un acontecimiento, nosotros vamos a utilizar la partícula de énfasis, o sea, I o K. Pero cuando nosotros le queremos dar continuidad a un tema o a un sujeto o a algo, utilizamos en o 는. Básicamente la función de en o 는 es, la primera, define el tema. ¿Ok? En o 는 define el tema o la exposición del sujeto. 2, en o 는 también da referencia a algo ya mencionado anteriormente en una conversación o algo que sabemos de lo que estamos hablando, o sea, sabemos de qué se trata el tema, entonces no hace falta repetir la palabra, por ejemplo. Y la tercera la utilizamos cuando comparamos o contrastamos dos situaciones, dos acciones, dos eventos, dos cosas. ¿Ok? Entonces, primeramente vamos con lo de continuidad o buscando a un responsable. Les voy a dar 3 oraciones. La primera es 에밀리는 집에 에밀리는 집에 있습니다. 에밀리는 집에 있습니다. Significa Emily está en casa. O, como tiene el 는, cuando ustedes ven que tiene 는, pueden imaginarse indirectamente como de hablando de tal persona o tal cosa a lo que esté pegada la partícula. Hablando de o refiriéndose a eso. Entonces, hablando de Emily, ella está en casa. ¿Ok? Segunda oración. 알렉사는 학교에 갔습니다. Alexa는 학교에 갔습니다. Alexa fue a la escuela. Y por último, oración número 3. 엄마는 집에서 잡니다. 엄마는 집에서 잡니다. De eso estoy dando 3 sujetos, ¿vale? Estamos hablando de Emily, Alexa y mamá. Ahora, en base a estas 3 oraciones, las 3 tienen la partícula especial en el sujeto. Vamos a responder las siguientes 3. ¿Okay? La primera pregunta es 누가. La palabra 누구 significa quién, pero en el momento en que 누구 cambia a 누가, significa que estamos buscando a alguien, ¿ok? Entonces, 누가 학교에 갔습니까? La primera pregunta significa quién fue a la escuela. Pregunta número 2. 에밀리가 집에서 잡니까? Emily, o hablando de Emily, duerme en casa. O Emily es la que está durmiendo en casa. Y pregunta número 3. Emily는 뭐 해요? Emily, ¿qué hace? ¿Qué hace? Hablando de Emily, ¿qué hace? ¿Ok? Entonces, 누가 학교에 갔습니까?
에밀리가 집에서 잡니까? Y número 3, 에밀리는 뭐해요? En base a las tres oraciones vamos a contestar estas tres preguntas. Entonces, la primera pregunta dice, ¿quién fue a la escuela? 누가 학교에 갔습니까? Estamos buscando un responsable, ¿quién? O sea, ¿quién de estos tres sujetos fue a la escuela? Entonces, a la hora de contestar esta pregunta, tenemos que utilizar énfasis, ¿ok? En el momento en que buscamos a un responsable, siempre hay que utilizar énfasis para contestar. Entonces, 누가 학교에 갔습니까? Respuesta a esta pregunta es Alexa. Entonces, Alexa가 학교에 갔습니다. Están viendo cómo sigo usando énfasis. 누가, Alexa가. Y al final está en la pregunta. 갔습니까? Respuesta, 갔습니다. ¿Ok? Recuerden que cuando es pregunta cambia nika. Cuando es respuesta cambia 니다. Cuando es declaración, perdón, cambia 니다. Segunda pregunta. 에밀리가 집에서 잡니까? Dice, ¿es Emily la que duerme en casa? Respuesta, 아니요. Tenemos dos perspectivas. Ustedes pueden contestar esta pregunta enfocándose en Emily o enfocándose en la persona que duerme en casa, que es mamá. Entonces, si nosotros nos enfocamos en Emily, tenemos que usar partícula especial 은 o 는. Si nosotros nos enfocamos en mamá, tenemos que usar énfasis. ¿Por qué? Porque si nos enfocamos en Emily, ya que la pregunta se fija en Emily, dice Emily es la que duerme en casa. No. Entonces cuando contestamos con Emily, cuando nos enfocamos en Emily, utilizamos partícula especial porque le estamos dando la continuación al mismo sujeto. Pero si utilizamos partícula especial, tenemos que enfocarnos en mamá, ya que ella es la que está durmiendo en casa. ¿Ok? Entonces, las dos respuestas serían así. La primera sería, 에밀리는 집에 있습니다. Emily está en casa. Y la segunda, 엄마가 집에서 잡니다. ¿Ok? Entonces, 에밀리가 집에서 잡니까? 에밀리는 집에 있습니다. Emily está en casa, simplemente está en casa pero no está durmiendo. Y la segunda es 아니요, no. Mamá es la que está durmiendo en casa, no Emily. Entonces, 아니요, 엄마가 집에서 잡니다. ¿Vale? Y por último, la tercera pregunta dice, 에밀리는 뭐해요? Y hablando de Emily, ¿qué hace? Ah, pues, 에밀리는 집에 있습니다. Simplemente Emily está en casa, de acuerdo a las tres oraciones que nosotros tenemos para contestar estas tres preguntas. Entonces, 이어가, continuación, partícula especial 이어가, buscar un responsable, partícula especial 은 o 는, estamos dándole continuación a un tema. Entonces, esa es la primera forma de distinguir cuál usar. No forzosamente ustedes tienen que meterle una partícula al sujeto, porque simplemente puedes llegar y, así como en español decimos, ¿está José? A la hora que marcamos decimos, Brian 있어요? ¿Está Brian? O 엄마 있어요? ¿Está mamá? Le vamos directo, ¿no? Pero cuando le damos una continuación o demás, o buscamos un responsable, ahí es cuando en verdad nosotros tenemos que utilizar las partículas. La segunda forma de mostrarles la continuación de un mismo tema ya antes mencionado es el que sigue. Ejemplo. 저는 멕시코에서 삽니다. Yo vivo en México. 멕시코는 정말 아름다워요. Otra vez. 멕시코는 정말 아름다워요. 저는 멕시코에서 삽니다. Yo vivo en México. 멕시코는, hablando de México, 정말 아름다워요. Es muy hermoso. ¿Ok? Entonces, muestro México en la primera oración y le doy continuidad a México con la partícula 은 o 는. Por último, para la parte de contraste y comparación, voy a enseñarles dos conectores. El primero es 그리고, que significa y el segundo es 그렇지만, que significa sin embargo, o es como un pero. ¿Ok? Creo que le queda más el sin embargo si lo traduzco directamente al español y toda la experiencia que tengo usando esta partícula, este conector. Entonces, 그리고, que significa y,
그렇지만 significa sin embargo. Entonces, para dar un contraste de dos situaciones o dos eventos, por ejemplo, 엄마는 집에 있습니다. Mamá está en casa. 그리고 y 아빠는 학교에 갔습니다. Papá fue a la escuela. No nos queda aquí, vamos acá. 아빠는 회사에 갔습니다. 아빠 fue a la empresa. Entonces, 엄마는 집에 있습니다. 그리고 아빠는 회사에 갔습니다. Mamá está en casa y papá fue a la empresa. Ahora, comparación. 저는 축구를 좋아해요. A mí me gusta el fútbol. 그렇지만 야구는 안 좋아해요. Sin embargo, a mí no me gusta el básquetbol. 저는 no, el béisbol. ¿Qué estoy diciendo? Ahí viene. Hoy ando. Las faltas de gramática, vocabulario. Entonces, comparación. 저는 축구를 좋아해요. 그렇지만 야구는 안 좋아해요. A mí me gusta el fútbol, pero no me gusta el béisbol. ¿Ok? Entonces, les recomiendo buscar un poquito más acerca de este tema de un o 는, ya que hay muchas formas de utilizarlo. Lo pueden reemplazar tanto en los sujetos, tanto en los objetos, lo pueden reemplazar en los lugares, lo pueden reemplazar en el tiempo. Pero si hay algo que no hemos resuelto en este video, es en el momento en que un o 는 se pega a un lugar respetando partícula del lugar o eso, ¿vale? Este es un tema un poquito más avanzado que vamos a ver en un próximo video, pero ya les estoy dejando la pista. Si ustedes quieren buscar acerca de este tema, lo pueden hacer y creo que van a estar un poquito mejor también con esto.